Cuando una parada de tráfico rutinaria se convierte en un momento decisivo para la carrera de un oficial de policía. Sus peores suposiciones chocan con una verdad que nunca vio venir. Su objetivo es el hombre que tiene su futuro en sus manos. El sol comenzaba a descender sobre las calles de Sacramento, tiñendo el cielo de vetas doradas y ámbar. Luis Miguel se dirigía a casa después de un largo día. Su lujoso sedán zumbaba suavemente mientras ajustaba el aire acondicionado, ansioso por sacudirse el estrés del día. La radio sonaba débilmente de fondo con una de sus propias canciones, un antídoto relajante para el bullicio de las calles de la ciudad. Se acercó a un semáforo en amarillo, reduciendo la velocidad justo cuando se puso en rojo. Fue entonces cuando las luces azul y roja estallaron detrás de él, acompañadas del agudo estruendo de una sirena de policía. Luis Miguel miró por el retrovisor, frunciendo ligeramente el ceño. Se detuvo a un lado de la carretera, bajando la ventanilla cuando una patrulla estacionó detrás de él. Apareció el agente Bradley, de unos 30 y tantos años, con el pelo rapado y una placa reluciente en el pecho. Bradley se ajustó el cinturón mientras se dirigía contoneándose hacia el coche de Luis Miguel, irradiando la confianza de alguien acostumbrado a tener el control. «Licencia matrícula», dijo Bradley secamente, con voz monótona pero con un matiz de autoridad. Luis Miguel obedeció sin decir palabra, buscando la matrícula en la guantera y entregándole su carnet de conducir. Sus movimientos eran pausados y tranquilos, pero sentía la mirada de Bradley escrutándolo como si buscara una razón para indagar más. «¿Sabe por qué le detuve?», preguntó Bradley, acercándose a la ventanilla. «No estoy del todo seguro», respondió Luis Miguel con tono sereno, educado pero firme. «No se detuvo del todo en el semáforo», dijo Bradley, aunque con un destello de vacilación en su voz. Luis Miguel frunció el ceño, pero asintió levemente. «Ya veo. Creí haber aminorado el paso a tiempo, pero lo entiendo». Bradley no respondió de inmediato. En cambio, se quedó mirando, entrecerrando los ojos mientras observaba a Luis Miguel con más atención. Ya no era una simple parada rutinaria, al menos no para Bradley. Su postura cambió sutil pero notablemente, como si ya hubiera decidido que era más que una infracción menor. El agente echó un vistazo a la licencia que tenía en la mano. «No eres de por aquí, ¿verdad?», preguntó. Luis Miguel dudó una fracción de segundo antes de responder. «Me mudé aquí hace unos meses. Mi dirección está en la licencia». Pero Bradley no estaba escuchando realmente. Sus preguntas empezaban a adquirir un tono cortante, lo justo para sugerir que ya no le preocupaba una infracción de tráfico. La calma de Luis Miguel pareció irritarlo, y se acercó más. «¿A dónde ibas con tanta prisa?» «Solo iba a casa», respondió Luis Miguel. Su tono se mantuvo firme, pero el sutil cambio en el ambiente era imposible de ignorar. Bradley ya no veía a Luis Miguel solo como conductor. Veía algo más, algo que justificaba sospechas. Luis Miguel percibía la tensión creciente, pero no se inmutó. El agente Bradley no sabía que la calma exterior no era ingenuidad. Era control. Esto era solo el principio. Bradley retrocedió un paso, doblando los documentos de Luis Miguel con exagerada lentitud antes de guardarlos en el bolsillo del pecho. Se enderezó, su expresión adoptando una leve suficiencia, como si ya hubiera tomado una decisión sobre el hombre sentado frente a él. «Bájese del coche», ordenó Bradley. Luis Miguel apretó el volante con fuerza brevemente, pero su rostro no reveló ninguna reacción. «¿Hay alguna razón específica para eso, agente?», preguntó con tono mesurado. Los labios de Bradley se crisparon, pero lo disimuló rápidamente. «Te pedí que salieras del coche. No quieres hacer esto más difícil de lo que tiene que ser». La amenaza flotaba en el aire, tácita pero inconfundible. Luis Miguel exhaló lentamente y abrió la puerta. Al salir, los ojos de Bradley lo recorrieron, evaluándolo. Luis Miguel era un poco más alto que el oficial, sus hombros anchos pero su comportamiento inofensivo. Su traje a medida, indudablemente de un diseñador de renombre, sugería profesionalidad y su inmensa fortuna. Sus zapatos lustrados insinuaban a alguien meticuloso y cuidadoso. Sin embargo, nada de eso parecía importar. Bradley señaló hacia la parte delantera del coche, con las manos donde pudiera verlas. Luis Miguel obedeció, sus movimientos tranquilos y deliberados. «¿Hay algo específico que esté buscando, oficial?» Bradley sonrió levemente. «Solo rutina. Hemos tenido algunos incidentes por aquí. Nunca se puede ser demasiado cuidadoso». Luis Miguel giró ligeramente la cabeza, mirando fijamente a Bradley. «¿Incidentes que involucran a hombres en traje conduciendo sedanes de lujo?».
¿O tiene algo más que ver? La pregunta fue como un puñetazo y, por un instante, la compostura de Bradley flaqueó. Se irguió y llevó la mano al cinturón, más por reflejo que por necesidad. ¿Cuál es su tono?, dijo con voz endurecida. Simplemente hago una pregunta, respondió Luis Miguel. No había desafío en su voz, solo una firmeza silenciosa que pareció inquietar a la gente. Bradley se acercó más, entrecerrando los ojos. Parece estar muy familiarizado con cómo funciona esto. ¿Tiene algo que ocultar? Luis Miguel dejó que el silencio se prolongara un instante antes de responder. No, agente. Solo creo en ser claro sobre las razones de una interacción como esta. Transparencia, ¿sabe? Bradley se burló, pero no respondió. Retrocedió un paso, dando un pequeño círculo frente al coche. La dinámica estaba cambiando de maneras que no podía comprender. Luis Miguel no reaccionaba como la mayoría de la gente. No había miedo, ni tartamudeo, ni nerviosismo. En cambio, había control, aplomo y una calma inquietante que ponía nervioso a Bradley. «Pareces bastante seguro», murmuró Bradley, casi para sí mismo. Como si creyeras saber qué va a pasar. Luis Miguel no mordió el anzuelo. En cambio, ladeó ligeramente la cabeza. La confianza no es el problema aquí, agente. El respeto sí lo es. Bradley se quedó paralizado medio segundo antes de volverse hacia él. La sonrisa burlona había desaparecido, reemplazada por algo más agudo, casi defensivo. Abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. La compostura de Luis Miguel lo estaba desestabilizando, y no le gustaba. A medida que el silencio se prolongaba, la tensión entre ellos se sentía eléctrica, y Bradley empezaba a darse cuenta de que esto no iba a salir como esperaba. Pero en lugar de ceder, redobló la apuesta. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Bradley tamborileó con los dedos sobre la funda de su cinturón. Su frustración apenas disimulaba. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, y menos a alguien que se parecía a Luis Miguel, una de las figuras más reconocidas y ricas de México. Su mirada volvió al sedán, como buscando una justificación que aún no había fabricado. «Date la vuelta y pon las manos en el capó», dijo Bradley con voz entrecortada. «Necesito comprobar si hay armas». Luis Miguel arqueó una ceja. «¿Armas?», repitió con tono incrédulo pero comedido. «¿Tengo pinta de llevar un arma? Mi profesión es ser cantante, no tengo razones para eso». La mandíbula de Bradley se tensó y, por un instante, su compostura se quebró. «No voy a volver a pedírtelo». Luis Miguel dudó. Un destello indescifrable cruzó su rostro. Entonces, sin decir palabra, se giró y apoyó las palmas de las manos en el capó del coche. Bradley se acercó. El crujido de sus botas sobre el asfalto rompió el incómodo silencio. El agente cacheó a Luis Miguel con movimientos rápidos y bruscos, demorándose las manos un poco más de lo necesario. No era solo un registro. Fue un intento de imponer su dominio, de provocar una reacción. Pero Luis Miguel ni se inmutó, ni se tensó, ni siquiera se movió ante el escrutinio invasivo. «Estás limpio», murmuró Bradley, retrocediendo. La admisión sonó a regañadientes, como si le irritara no haber encontrado nada que justificara su sospecha. Luis Miguel se giró para mirarlo, con expresión serena, pero con la mirada penetrante. «Claro que sí», dijo simplemente. «Ahora, agente, si usted ha terminado». «Yo no he terminado», interrumpió Bradley, alzando ligeramente la voz. «Sí», interrumpió Luis Miguel, ahorrándole la molestia de terminar la frase. «Superviso la conducta de los oficiales. Mi trabajo es asegurar que quienes llevan esta placa mantengan la integridad y los valores que representa». El rostro de Bradley palideció, y su semblante seguro se desvaneció en un instante. Retrocedió un pequeño paso, apartando la mano del cinturón como si el peso de su propia autoridad se hubiera vuelto demasiado. Luis Miguel dio un paso adelante, acortando la distancia que Bradley había creado instintivamente. «¿Sabe qué ha sido lo más problemático de esta interacción, oficial Bradley?», preguntó con voz tranquila pero penetrante. Bradley no respondió. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que se había metido en arenas movedizas y no tenía ni idea de cómo escapar. «No es el perfil», continuó Luis Miguel, «lo que ya es bastante malo. Tampoco es la escalada sin fundamento. Es el hecho de que has hecho todo esto sin siquiera darte cuenta de con quién hablabas. Asumiste que no conocería mis derechos, que no entendería las leyes que has jurado defender y por qué». Bradley abrió la boca, pero no le salieron las palabras. La mirada de Luis Miguel lo clavó, implacable. El camino a casa fue tranquilo,
pero la mente de Luis Miguel era todo lo contrario. El encuentro se repetía en su cabeza, no porque fuera único, sino porque no lo era. Bradley no era el primer oficial con el que Luis Miguel había tratado así, y sabía que no sería el último. Pero esta vez, las cosas serían diferentes. Esta vez, Luis Miguel, como una figura pública de inmenso alcance e influencia, tenía la autoridad para actuar y hacer resonar su voz. A la mañana siguiente, Luis Miguel estaba sentado en su escritorio, la luz del sol entrando a raudales por las persianas de su lujosa oficina en la División de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Sacramento, donde él, como prominente figura civil, ejercía una influencia considerable en cuestiones de derechos y transparencia, utilizando su plataforma para promover la justicia. Un expediente abierto estaba frente a él. El oficial Bradley. Su historial no era impecable. Pequeñas quejas por conducta poco profesional, paradas excesivas y malentendidos vagos que nunca se habían abordado adecuadamente. Luis Miguel se recostó en su silla. Juntó los dedos mientras pensaba en las implicaciones más amplias. Bradley no era una anomalía. Era el síntoma de un problema más profundo. Y a Luis Miguel no le interesaba vendar una herida de bala. Un golpe en la puerta de su oficina interrumpió sus pensamientos. Su asistente, Linda, entró con una pila de informes. «Buenos días, señor Miguel. Tengo el resumen de los casos de mala conducta del mes pasado. Además, el jefe Daniels quería que le recordara la revisión del departamento la semana que viene». Luis Miguel asintió, tomando los archivos de ella. «Gracias, Linda. ¿También puedes programar una reunión con el jefe Daniels para esta tarde? Hay algo que necesito discutir con él». Linda dudó, sintiendo la carga en el tono de Luis Miguel. «Por supuesto», dijo antes de salir de la habitación. Luis Miguel volvió su atención al archivo de Bradley. Pero su atención no estaba solo en el oficial. Esto era más grande que un hombre y una interacción. Se trataba de la cultura que permitía que alguien como Bradley se sintiera justificado en su comportamiento. Y si había algo que Luis Miguel sabía, era que la cultura comenzaba desde arriba. Más tarde esa tarde, Luis Miguel se sentó frente al jefe Daniels en una sala de conferencias. Daniels, un veterano experimentado con cabello entrecano y una conducta sensata, se reclinó en su silla, escuchando atentamente mientras Luis Miguel relataba la parada de tráfico. «Podría haberlo descartado como otra mala interacción», dijo Luis Miguel con voz firme pero resuelta. «Pero eso habría sido un error. El comportamiento de Bradley no es un incidente aislado. Es un reflejo de cuánto trabajo aún nos queda por hacer». Daniel se frotó las sienes, exhalando lentamente. «No es la primera vez que se menciona el nombre de Bradley», admitió. «Pero siempre lo hemos manejado internamente, con discreción». «Y ese es el problema», respondió Luis Miguel. «El silencio no soluciona nada. El silencio permite que siga sucediendo. Es hora de alzar la voz». Daniels lo miró, con el peso de la conversación grabado en su rostro. «¿Qué propones?» «Una revisión de todo el departamento», dijo Luis Miguel sin dudarlo. «No solo de agentes individuales, sino de nuestro entrenamiento, nuestros protocolos, nuestros sistemas de rendición de cuentas. No podemos seguir ocultando esto. Si no nos exigimos un estándar más alto, ¿cómo podemos esperar que la comunidad confíe en nosotros?» Daniel se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. «Vas a causar problemas con esto». «Bien», dijo Luis Miguel simplemente. Ya era hora de que alguien lo hiciera. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones, entrevistas e informes. Luis Miguel trabajó incansablemente, recopilando datos, hablando con agentes y organizando foros públicos para escuchar directamente a la comunidad, utilizando su influencia y sus conexiones para agilizar el proceso. El incidente de Bradley se convirtió en un catalizador del cambio, un punto de inflexión que obligó al departamento a afrontar sus deficiencias de frente. Bradley, por su parte, se enfrentó a una audiencia interna. Luis Miguel no ocultó su participación. Se sentó frente a Bradley durante el proceso y observó cómo el oficial se retorcía bajo el escrutinio. La audiencia resultó en una suspensión, pero Luis Miguel sabía que la verdadera victoria no residía en castigar a Bradley. Se trataba de prevenir al próximo Bradley. Meses después, Luis Miguel se subió al podio de un evento comunitario, dirigiéndose a una sala llena de oficiales, funcionarios municipales y residentes locales. No habló de culpa, sino de responsabilidad, del deber compartido de crear un sistema que funcionara para todos. Sus palabras no eran solo un llamado a la rendición de cuentas. Eran una promesa de cambio. La justicia no se trata solo de atrapar a los malos.
dijo Luis Miguel, y su voz, famosa por sus baladas y su potencia, resonó por toda la sala, captando la atención de todos. Se trata de asegurar que quienes juraron proteger y servir lo hagan con integridad, justicia y respeto por todos los que se encuentran con ellos. Esa es la insignia en la que creo, y esa es la insignia que estamos construyendo aquí juntos. Los aplausos fueron atronadores, pero Luis Miguel no se detuvo en ellos. Para él, este no era el final de la historia. Era el comienzo de una mejor. Al bajar del podio, Luis Miguel observó los rostros de la multitud. Algunos escépticos, otros esperanzados, pero todos atentos. Sabía que el cambio no llegaría de la noche a la mañana, pero llegaría. Y por ahora, eso era suficiente. Si esta historia te gustó, compártela. Compártela con alguien que necesite escucharla. Comencemos. Las conversaciones que importan, las que conducen al cambio. Suscríbete a nuestro canal para ver más historias como esta. Historias que nos desafían, nos inspiran y nos recuerdan de lo que somos capaces cuando defendemos lo correcto.